¿Cómo les va, mis queridos estudiantes de Filosofía del Derecho de este año 2020? Ustedes ya saben que estamos llegando al final de las materias. Hoy vamos a ver la unidad número 6, que se trata del derecho y la moral, y con esto terminamos los contenidos de la materia. Por supuesto, muy brevemente, muy puntualmente, como para orientarlos, es la idea de los videos. Y bueno, después de esta unidad que vamos a ver, yo les voy a subir a la página las pautas para la evaluación. Desde ya les digo, ustedes ya tienen las guías, que ya hace un día que tienen las guías, la última guía, tienen que tener todas las guías hechas, porque es probable que a partir del viernes, ya les vamos a informar bien, se les dé un correo específico para ustedes al que van a enviar todas las guías. Si no me equivoco, son 5. Y esas guías no pueden enviar una y al otro día otra. Ay, porque profe, me faltó tiempo. No, ustedes ahora, este viernes, termina la materia, tienen que tener hechas todas las guías, la parte escrita. Y es lo que van a enviar, probablemente hasta el martes, más o menos tengan tiempo. Y una vez enviado, nosotros las recibimos y de ahí les enviamos nosotros las pautas para que hagan el último trabajito. Con las guías y el trabajo va a ser el combo para la posibilidad de regularizar la materia, de aprobar. Así que bueno, les adelanté algo, ahora vamos rapidito a nuestra unidad 6. En la unidad 6 vemos que vamos a tratar lo que es el derecho y la moral. Nosotros decimos que vivimos en un mundo rodeado, los seres humanos somos seres sociales, entonces vivimos rodeados de otros seres humanos. Podemos darnos cuenta que naturalmente el ser humano, en esa convivencia, vivir con los otros, vamos creando o estableciendo reglas para la vida, para la conducta, para poder convivir, ¿sí? Se supone que en un comienzo de los tiempos el ser humano no tenía normas, pero inmediatamente, yo creo que tanto como podemos decir, empezó la palabra, empezaron las normas. Si lo vemos, esto es natural. Si nosotros vemos un niño, se junta con otro niño y a jugar, a los 10 minutos ya establecieron reglas de juego. Bueno, el ser humano naturalmente establece reglas para la convivencia social. Entonces, ¿qué constituye el conjunto de normas que regulan la convivencia del ser humano? Y constituyen el orden o los órdenes normativos. Bien, se supone que primeramente o primitivamente estos órdenes eran todas las normas que cada sociedad iba estableciendo, iban sumándose, cambiando, sin distinguirse la especificidad de cada uno, la materia a la que correspondía a cada uno. Era todo lo que cada sociedad iba creando. Pero nosotros sabemos que el hombre va evolucionando, el ser humano evoluciona y nace el Estado. Una vez que nacen las formas, que ya lo hemos visto cuando ustedes han visto el tema del derecho positivo, van naciendo distintas formas que el hombre le va dando forma, valga la redundancia, a esta regulación de la conducta social. Entonces podemos decir que las normas no serían la expresión de lo que es, sino la expresión de lo que debe ser. Porque la norma me va a decir, a ver, si vamos a 2 niños juegan, bueno, juguemos a la carrerita, no, pero los 2 salimos del mismo lugar. Entonces nos está diciendo lo que debe ser. Quizás en ningún momento salieron del mismo lugar, ese es el ser.
La norma establece el deber ser. Bueno, todo aquello que no está institucionalizado forma parte de las normas en general. Ahora, llegamos ya a la evolución, les decía, de nuestra sociedad y podemos ver que hay distintas clases de normas que constituyen los distintos órdenes normativos. Tenemos el orden normativo religioso, el orden normativo social, el orden normativo moral, el orden normativo jurídico. Entonces nosotros vamos a decir que cuando hablamos de cada uno de ellos, estamos hablando de características diferentes. Emanan de un órgano diferente, son aceptadas por órganos diferentes y tienen distintas características. El orden jurídico positivo va a ser aquel establecido, ¿por qué? Y por la sociedad organizada. Entonces, ese orden jurídico positivo va a tener la característica de que la normativa va a estar dada por quienes tienen a su cargo realizar las normas para esa sociedad, pero bajo o desde un poder de imperio. Y ese poder de imperio le va a permitir establecer sanciones ante el incumplimiento y le va a permitir la posibilidad de ejercer lo que se llama la coacción. En el orden normativo moral, el hombre está compelido también a actuar de determinada manera, porque la moral o la sociedad le dice esto está bien, esto está mal. Hay una norma moral general que dice hay que actuar haciendo el bien o haciendo lo que está bien, o está permitido, o está aceptado como bueno. Entonces, vemos que acá tenemos dos órdenes diferentes. Ahora, el orden normativo, si bien la sociedad es la que crea las normas, ¿se acuerdan? Las normas morales, esas normas morales, el individuo las va a acatar o no acatar de acuerdo a lo que él sienta, perciba, quiera y piense. Entonces, si no las acata, no pasa nada. No, sí pasa. Existen las sanciones de tipo moral, pero no tienen la posibilidad de ejercer la coacción para el cumplimiento de la norma. Esa posibilidad que es propia del orden jurídico o de las normas de derecho es lo que se llama la característica de coercibilidad. Entonces, siguiendo a Kelsen, ¿recuerdan ustedes? Kelsen dice que la moral no hay que confundirla con el derecho, que el derecho tiene que ser este orden normativo limpio de todo lo que sea connotación de otro tipo. Por eso él esgrime su teoría pura del derecho. Sí valora a la moral en determinados momentos. No sé si recuerdan ustedes cuando han estudiado la teoría pura del derecho. Dice, la moral tiene peso en lo jurídico, en el momento, por ejemplo, de la creación de las normas y en el momento del nombramiento de los magistrados. Pero en el orden jurídico es un orden separado del orden moral. Entonces el orden moral es autónomo. ¿Por qué? Porque la norma pasa por el colador interno y yo decido qué norma va a constituir aquello a lo que yo quiero y trato de cumplir. Es interno, entonces soy autónomo. Yo, de acuerdo a lo que la sociedad me dice, armo mi propia normativa. Y si la cumplo o no, es cosa mía. Si me hacen un reproche de tipo moral, me lo aguanto o no, será cosa mía. No son pocos los reproches morales. A veces el reproche moral puede llevar, pero por ejemplo, en determinadas cosas que tocan al honor y no precisamente a lo legal, el reproche puede ser muy serio, ¿no? Afectar, muy aflictivo, pero no tiene la cualidad de ser coercible. En cambio, la norma jurídica es heterónoma. ¿Por qué? Porque viene impuesto por un órgano al que yo, como parte de esa sociedad, adhiero y tengo que cumplirlo, porque estoy cumpliendo conmigo misma. Pues es el Estado
que vela por el bien común, realiza la normativa, yo la tengo que cumplir y ese Estado a su vez vela porque se cumpla. Entonces el Estado el que puede ejercer hacerme cumplir la norma por la fuerza en el caso de incumplimiento. Bien, vamos a tratar en esta unidad, ustedes habrán visto, no me fijé la hora y el apuro siempre está, habrán visto que estamos hablando de la moral. Vamos a ver dos autores, muy rapidito se los voy a dar, pero les voy a dar lo básico, esencial. Hay dos autores que tratan este tema de cómo impacta o se ponen a analizar la sociedad de nuestro tiempo, desde el ángulo del derecho y de la moral. Y me estoy refiriendo a John Rawls y me estoy refiriendo a Ronald Dworkin. Ambos autores son norteamericanos. Vamos con John Rawls. John Rawls trata de encontrar una alternativa al utilitarismo que obra en el estado donde él vive y donde él estudia. Entonces, esta filosofía utilitarista, recuerdan ustedes la base del utilitarismo, que se basa fundamentalmente en que la felicidad o la realización de la sociedad va a estar dada por la mayor cantidad de satisfacción del placer en la mayor cantidad de habitantes o de personas que constituyen esa sociedad. Entonces el utilitarismo él trata de conciliar este utilitarismo de lo económico por encima de lo humano, de lo personal por encima de lo social, lo individual por encima de lo que es interés de todos. Entonces él dice, tengo que encontrar un punto a donde pueda disminuir estos efectos nocivos de un utilitarismo que nos está llevando a un alto grado de corrupción, a donde la sociedad está ordenada de acuerdo a parámetros que no son estrictamente de justicia. Entonces él toma la idea de justicia de Aristóteles, más concretamente John Rawls, habla de justicia social, haciendo alusión a la idea de justicia distributiva de Aristóteles. No me voy a detener porque ustedes ya saben de qué se trata. Era aquella justicia en la que todo le debe a la parte para equilibrarla. Entonces dice, ¿qué quiere lograr o qué se debería querer lograr en esta sociedad desequilibrada? Lograr el mayor grado de igualdad, pero no una igualdad ciega, porque él admite las desigualdades naturales, admite desigualdad, pero dice, debería la sociedad ver el camino para lograr una igualdad en igualdad de condiciones. Entonces, él va analizando distintos institutos de esta sociedad, como podría ser el mercado libre, la propiedad privada, el mismo Estado. Entonces, analiza las instituciones estas de la sociedad y dice, todas estas instituciones distribuyen los deberes y derechos fundamentales y determinan el reparto de las ventajas de la cooperación social. Esto da lugar a una estructura básica de la sociedad. Entonces, para la realización de la justicia, y acá viene la teoría concreta de la justicia de John Rawls. John Rawls dice, esta sociedad está mal. Y fíjense, ¿no? Cualquier parecido con la nuestra es pura coincidencia. Bueno, vamos a ver después cómo queda la sociedad después de la pandemia y todo esto en el mundo, ¿no? Pero esto de que los cargos más altos no están ocupados por los más idóneos, como dicen, por ejemplo, las cartas fundamentales, sino que están ocupados por los que tienen la idoneidad de llegar por otros medios, por la influencia, por lo que fuera. Entonces, él dice, ¿cómo podríamos solucionar esto? Y esto lo podemos solucionar mediante un pacto. ¿Cómo sería ese pacto? Y tendríamos que volver a ponernos en un estado originario, a donde todos nos olvidáramos quiénes somos y qué lugar ocupamos en la sociedad, y empecemos de nuevo a construir la sociedad con esta justicia social.
para olvidarnos de todo, dice, tendríamos que tener algo que nos cubra y nos haga olvidar de todo y quedemos todos al mismo nivel. Él habla del velo de ignorancia. Entonces, ¿qué lograría esa sociedad? Lograría volver a acomodar este estado o estadio de los lugares fuertes, lugares de poder que son los que distribuyen los derechos de toda la sociedad. Bueno, los invito a que lean la teoría, por supuesto lo he dicho muy básicamente, pero es lo que busca un equilibrio reflexivo. Entonces acá, recuerdan ustedes a Hobbes y a Rousseau, ¿verdad? Acá lo que tenemos que ver es que él habla de un pacto para llegar a esto, pero no habla de un pacto entre los primeros hombres y las características del ser humano. No, él parte de esta sociedad que ya está corrompida. ¿Me entienden? Entonces hay una diferencia entre este estado originario y el estado de naturaleza del que podía hablar Hobbes o podía hablar Rousseau. Así que eso lo dejo para que ustedes lo analicen. Bueno, vamos al último autor, que es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un pensador que también es norteamericano, también habla de la sociedad contemporánea, y también observa esta cuestión de los desequilibrios sociales. Pero la mirada de Ronald Dworkin tiene que ver con una mirada puramente o muy marcadamente desde el ámbito del derecho. Entonces, lo que le preocupa a Ronald Dworkin fundamentalmente es el análisis del aparato o del sistema normativo y de la aplicación de las normas desde el aparato judicial. Entonces, ¿qué hace Ronald Dworkin? Ronald Dworkin habla de la forma que deben actuar los jueces para llegar a realizar la justicia en esta sociedad compleja y complicada. Por lo tanto, este pensador hace un análisis de las distintas clases de jueces que existen en general. Y él toma una postura de reconstruir el pensamiento moral y jurídico. Y dice, no pueden los jueces apartarse de la moral de la sociedad porque son parte de la sociedad y la moral está tácitamente en la aplicación del derecho. Entonces, él dice que el buen juez va a ser aquel que va a estar guiado por las normas, pero no va a ser aquel que va a estar estrictamente cercado por la norma sin tener en cuenta los argumentos morales. Entonces, vamos a poder observar que él dice, ¿cuándo nos vamos a cuestionar cómo trabaja, cómo actúa un juez? Lo vamos a cuestionar cuando los casos se complican, cuando los casos son difíciles. Y allí es a donde él hace una especie de reconstruccionismo del sistema para tratar de pensar en un juez que no sea discrecional pero que a su vez garantice que se va a hacer justicia, pero sea fundamentalmente garantizador. Entonces, después de hacer el análisis, que yo lo invito a que ustedes lo vean, porque no me va a dar el tiempo para analizar a los tipos de jueces que analiza Ronald Dworkin, van a ver que él propone un tipo de juez que se llama, él le pone, miren el nombre que le pone, yo lo cambio en nuestra época, por supuesto lo digo de manera graciosa al cambio, porque bueno, no es irrespetuoso, es simplemente un poco humorístico. Él le llama el juez Hércules, haciendo alusión al héroe de la mitología griega, se caracteriza por la fuerza. Y yo
Claro, nosotros vieron en esta sociedad como que a mí se me figura Mr. Músculo, no sé si ustedes lo han visto. Bueno, yo digo, es algo parecido a Mr. Músculo, este poderoso que todo lo puede. ¿Qué es lo que puede? Y lo que puede es realizar la justicia, garantizando la justicia en la realización del derecho. Entonces, este juez Hércules es un juez omnisciente, puede resolver todo. ¿Cómo lo va a resolver? Y él en esta reconstrucción que hace, él esgrime la famosa tesis de los derechos y dice, este juez va a resolverlo, teniendo en cuenta tres cosas, dice, y las normas, obvio, porque es un juez. Entonces, primero va a tener en cuenta las normas. ¿Qué son las normas? Y bueno, son aquellos parámetros legales que me dicen cómo tengo que actuar como juez. Pero ¿y si no encuentra la solución en las normas? Va a ir a los principios, dice él. Pero cuidado, los principios hacen referencia a la equidad. No son pseudo reglas que podríamos crear o inventar, o un juez podría decir respecto a principios generales. No. Él dice, son principios concretos que van a hacer referencia a la posibilidad de aplicar la equidad. Entonces, si con ese tratamiento sigo sin poder cerrar la causa, va a acudir el juez a las directrices. Y acá presten mucha atención. ¿Qué son las directrices? Son los objetivos sociales que debe alcanzar el juez para que la justicia sea beneficiosa. ¿Para quién el beneficio de la justicia? Para todos. Entonces, por eso es omnisciente el juez, porque le da resortes, pero cuidado, esos resortes también están teñidos de la moralidad, de la sociedad y de la misma moral que está plasmada en la normativa, ¿sí? Pero no va a ser un juez que se va a quedar estático frente al caso difícil. Entonces les cuento cuáles son los postulados. Muy rápidamente ustedes profundicen, los postulados de la tesis de los derechos, que desde el análisis de las controversias, él hace este postulado de 6 postulados. Y dice, todo proceso judicial existe un juez que tiene, escuchen esto, un juez que tiene que, ¿y qué diríamos nosotros? La obligación. Él dice que tiene el derecho a solucionar el conflicto. ¿Escucharon, no? Otro postulado, existe un derecho de vencer y el juez debe indagar quién vence. Otro, no importa si hay o no norma aplicable, porque hay derecho de vencer. Esas son las directrices de la justicia esta que se debe aplicar desde el lugar del juez. Otra, en los casos difíciles, el juez debe conceder la victoria a una parte basándose en principios que le garanticen el derecho. Los objetivos sociales están subordinados a los derechos y principios que lo fundamentan. El juez no inventa el derecho ni lo aplica retroactivamente, sino que se debe limitar a garantizarlo. Entonces, cuidado con esto, no es partidario de un juez discrecional. Bien, creo que ya estamos prácticamente en tiempo. Les voy a decir cuáles son los modelos que ustedes van a ver, o rápidamente se los nombro, que van a ser los que ustedes van a analizar. Y los que analiza Ronald Dworkin. Ronald Dworkin analiza el modelo silogístico, que hace una subsunción del caso a la norma. El modelo realista, que es donde los jueces tienen preferencias personales, percepciones subjetivas, etc. Analiza el modelo positivista, que dice
la misma norma me puede dar varios modelos, el juez tiene derecho a elegir alguno de ellos, así se lo digo muy rápido, ¿no? Y el modelo de la respuesta correcta, que es el que él sostiene, que es el del juez el juez Hércules, que va a ser capaz de solucionar los casos teniendo en cuenta las normas, los principios y las directrices. Bien, creo, si no me equivoco, que hemos llegado al final de nuestra materia. Por ahí algunos me plantearon en un momento el tema de Hobbes y de Rousseau, pero Hobbes y Rousseau son repasos, chicos, así que los invito a que los repasen. Recuerden, el contractualismo de Hobbes y de Rousseau tiene que ver con la idea, he cambiado de tema, sino que me acordé rápidamente del planteo, con la idea de la naturaleza del hombre, o cómo es el hombre por naturaleza, y la idea de que el hombre para vivir en sociedad hace un contrato, ¿se acuerdan? Hobbes hablaba de un contrato entre hombres egoístas, malos, el hombre es lobo del hombre, y que le entrega toda la libertad y los derechos al Leviatán para que lo regule, que era el Estado. Y no se lo puede pedir de nuevo si el Estado no regula para bien. En cambio, Rousseau es el que hablaba del hombre naturalmente, él dice neutro en realidad, pero después es bueno, la convivencia no es malo, hasta que aparece la escasez, aparece el fenómeno de la propiedad privada y empiezan los tironeos, entonces ahí el hombre busca esa posibilidad de paz social a través de un convenio o contrato social por el que cree el Estado, pero un Estado que tiende al bien común y que está manejado por los mismos hombres a los que le facilita la realización del bien común. Por lo tanto, si ese Estado no actúa para bien, es legítimo que los mismos miembros de la sociedad puedan cuestionar la actuación del Estado. ¿Se acuerdan? Rousseau es precursor de la Revolución Francesa, que nos va tocando, si queremos hablar de esto, nos toca y nos toca, si queremos hablar, por ejemplo, de la norma hipotética fundamental del derecho positivo argentino desde la visión de Kelsen. Hablo así porque sé que ya son expertos en nuestros pensadores, así que seguramente ya comprenden lo que estoy diciendo. Muy bien, mis queridos estudiantes, acá termina el último video de la última unidad. Ahora queda que estén comunicados, que estén atentos, yo les voy a decir esto de la guía. Ya sé que la están realizando la guía, espero haber ayudado un poquito a orientarlos en esta unidad 6. Chau, chau, y nos estamos viendo para el momento presencial. Chao.